Bueno, esta es la clase de primeras comunidades de la materia Sociología de la Religión. En primer lugar vamos a trabajar el término comunidad y vamos a ver que es un término complejo porque una comunidad no se define por un lugar, pero sus integrantes comparten por lo menos un elemento en común. Esto hace que las comunidades sean una cuestión difícil de trabajar para muchos autores de la sociología de la religión y de la sociología en general. Pero para nuestra clase de hoy, como nos interesa trabajar el tema de las comunidades cristianas, lo que vamos a plantear es que estas comunidades, a pesar de sus diferencias, tienen un elemento en común y es que todas estas comunidades intentan eh, reflejar el mensaje de Jesús de Nazaret lo más fielmente posible. Estas comunidades surgen en un contexto social, político, económico y cultural que es muy convulsionado porque surgen bajo la persecución del Imperio Romano y desde sus orígenes deben movilizarse para poder sobrevivir. Estas comunidades, como les decía hace un ratito, son seguidoras de Jesús de Nazaret, pero del Jesús histórico, ¿sí? No es una figura arquetípica la que siguen, sino que es una figura histórica concreta que tiene lugar entre el mensaje de estas comunidades entre los años 6 y 7, hasta el 30 después de Cristo. ¿Y qué es lo que anuncian estas comunidades? Bueno, anuncian el reino de Dios. Estas comunidades son comunidades que se van a desarrollar entre el 30 y el 95, ¿sí? Después de Cristo, si bien empiezan a conformarse y el germen de estas comunidades está entre el 6 y 7 hasta el 30 y el 35, que es más o menos donde se desarrolla el mensaje de Jesús, estas comunidades cuando se dispersan tardan unos años en surgir y por eso algunos autores plantean estas diferencias en años. Son comunidades que se enfrentaron muy fuertemente a los sumos sacerdotes y que fueron muy fuertemente perseguidas por el poder político. Yo a esta clase les voy a recomendar que hagan la lectura de Raymond Brown, de Rubén Drí, El movimiento antiimperial de Jesús, y eh, también el texto Las dos iglesias, el capítulo 3, que es el que ustedes tienen como obligatorio para la clase de hoy. Entonces decimos que estas comunidades surgen en función de lo que se conoce como la experiencia pascual. ¿Y esto qué significa? Que a partir de que se crucifica y se condena a Jesús de Nazaret, el movimiento se dispersa y comienza un proceso de muy fuerte recomposición, que es justamente la experiencia pascual, y que reclama o que pregona este movimiento que Jesús vive. A ver, esta experiencia de transformación, según Rubén, es una experiencia que transforma simbólicamente a las comunidades porque dejan de tener miedo. A partir de esta especie de consigna, salen de la clandestinidad y comienzan a proclamar muy fuertemente la resurrección. Esta etapa se denomina la etapa del querigma y le sigue la etapa de la catequesis o la enseñanza, en donde Jesús se va a transformar en Cristo y se empieza a hablar lo que se conoce en sociología de la religión y en filosofía de la religión y también en teología, de la cristología. A ver, ¿dónde podemos reconstruir o cómo podemos reconstruir las experiencias de estas comunidades? Bueno, los autores que les mencioné hace un rato consideran que en el libro de los apóstoles podemos reconstruir parte de las experiencias de estas primeras comunidades, también en el Evangelio de Lucas, también en las cartas de Pablo, y en todos estos lugares lo que se hace y lo que podemos encontrar y lo que hacen estos textos
es narrar la conformación del movimiento y las persecuciones que sufren las primeras comunidades desde el origen. Entonces, a través de la lectura de estos materiales, nosotros podemos intentar replicar, ¿sí? Como si fuese, o rearmar, como si fuese algo que no estuviese del todo ordenado, cuál es el proyecto de Jesús y cómo intentaron estas comunidades llevarlo adelante. Entonces, y recapitulando lo que venimos diciendo, estas comunidades surgen de acontecimientos históricos, surgen a partir de experiencias concretas que los miembros de las comunidades tienen con Jesús de Nazaret, y estas comunidades lo que intentan hacer es reflexionar, ¿sí?, sobre las prácticas de Jesús de Nazaret y también sobre sus propias prácticas. Estas prácticas se van a publicitar a través de la tradición oral y también se van a transmitir en función de escritos, ¿sí?, fundamentalmente de cartas, y en lo que es la tradición oral, en el boca a boca, a través de relatos que intentan dar a conocer las acciones de Jesús a quienes no los conocían. Como les decía hace un ratito, los libros de los Hechos, los Evangelios, las cartas, el Apocalipsis, reconstruyen toda esta etapa histórica. También hay un muy fuerte interés de historiadores por las primeras comunidades que empiezan a reconstruir los ideales políticos y económicos y las bases fuertemente orientadas a la construcción de una sociedad más igualitaria. Así que ahí tenemos bastantes elementos como para poder trabajar esta cuestión. Sabemos que hay varios tipos de comunidades. A nosotros nos van a interesar dos. Unas que son las comunidades del apostolado, que estas comunidades están volcadas hacia el afuera y lo que hacen es publicitar el mensaje de Jesús a quienes no la conocen y tienen un muy fuerte trabajo con el exterior. Son comunidades que se mezclan en las sociedades en las que se insertan y que intentan hacerse miembros y también difundir sus propias creencias. Y después tenemos las otras comunidades, que son las comunidades del discipulado. Estas comunidades están volcadas hacia adentro, tienen un trato entre sí en donde buscan la sabiduría del maestro, porque entienden que el fundador de esta comunidad fue muy cercano a Jesús y por tanto puede expresar muy fielmente todas sus enseñanzas. Y en este tipo de comunidades lo que se va a privilegiar fundamentalmente es la relación afectiva. Por tanto, entonces, podemos distinguir distintos tipos de comunidades, ¿sí?, si hacemos una lectura lo suficientemente atenta de todos los escritos que están en el Nuevo Testamento, en donde podemos ver que estas comunidades tienen muy fuertes debates respecto al significado de Jesús, respecto a... Y cuando hablamos del significado de Jesús, entendemos, bueno, ¿quién era? ¿Era un Mesías? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Era un miembro más de el pueblo que luchaba contra el emperador? Ahí es donde está ese debate y eso es lo que nosotros podemos rastrear, ¿sí?, en los escritos neotestamentarios. También les decía que estas comunidades tienen debates respecto de la vigencia de las leyes judaicas. Bueno, estas leyes son leyes que las tienen que cumplir todos, que hay que hacerlas observar, que son leyes que son muy estrictas, que son leyes que no representan las costumbres y la cultura de los pueblos. Todo esto son cuestiones sobre las cuales debaten las comunidades. Y después también debaten sobre qué tipo de organización deben darse a su interior. Si deben ser comunidades horizontales, si deben ser comunidades verticales, si deben dialogar con el exterior, si no deben dialogar con el exterior, como hablábamos hace un ratito,
Y después también debaten sobre las relaciones que existen con la autoridad política. Y este es un punto muy, muy importante. Acá lo que podemos encontrar es un enfrentamiento abierto con la autoridad política persecutoria en algunos momentos, un diálogo con la autoridad, entendemos que quizás por supervivencia, y también encontramos comunidades que con la autoridad política se muestran muy radicales y otras que se muestran más reformistas. Estas cuestiones tienen que ver, como plantean Brown y también Rubén, tienen que ver con las medidas que fueron tomando las comunidades para mantenerse con el correr del tiempo. Estas comunidades se dispersaron por diversos lugares: Galilea, Jerusalén, Éfeso, Corinto, Roma, solamente por nombrar algunas ciudades, ¿sí? En cada región las comunidades presentaban problemas que eran muy distintos, pero que requerían una solución que estaba dentro del mensaje de Jesús y de la construcción del reino de Dios. Son comunidades que, a pesar de sus diferencias, todas querían armar este reino de Dios con más o menos utopía. Rubén en el texto Las dos iglesias plantea que estas comunidades a veces confundían lo que es la utopía y lo que es el proyecto, y esto tiene que ver con que estas comunidades muchas veces intentaban llevar adelante proyectos que eran muy fuertemente utópicos, pero que en la práctica no los podían realizar justamente porque eran muy fuertemente perseguidas. Eso, sin embargo, estas persecuciones no impidieron que estas comunidades puedan organizarse y plantear, por ejemplo, economías basadas en el don, economías basadas en el perdón de los tributos, economías basadas en el compartir. De ninguna manera estas persecuciones hicieron que las comunidades replieguen sus proyectos, ¿sí? A veces esos proyectos, dice Rubén, eran muy utópicos y por lo tanto no se podían realizar en la práctica, pero sí tenemos que considerar que son proyectos que intentaron llevarse adelante lo más fielmente posible. Entonces, para sintetizar cómo surgen estas primeras comunidades, si tuviésemos que hacer un esquema, diríamos que luego de la muerte de Jesús, el movimiento se dispersa, que hay diferencias entre los miembros, y que estas diferencias han sido narradas en el Nuevo Testamento y también en los Hechos de los Apóstoles, y que las primeras comunidades cristianas fueron muy fuertemente perseguidas por el Imperio Romano. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pensar dónde se ubica el cristianismo primitivo. Y tenemos tres grandes ubicaciones. La primera es en Galileo, en donde están las comunidades de Pedro, en donde aparece esa idea de que sobre una piedra Pedro edifica la iglesia. El segundo lugar es Jerusalén, en donde se asienta el hermano de Jesús, Santiago. Y en tercer lugar tenemos el Mediterráneo, en donde hay una vasta cantidad de pueblos judíos que también se reclaman a sí mismos como seguidores del proyecto de Jesús. Entonces, dijimos que en Jerusalén estaba Santiago, y ahí hay una forma muy particular de entender y de darle importancia a la muerte de Jesús. Para esta comunidad, la muerte y la resurrección de Jesús son un paso prácticamente instantáneo a la instauración del reino de Dios. Entonces, para que este paso sea lo más ordenado posible, había que tener una estricta observancia a las leyes del templo,
y tener una vida más bien ligada al templo. Esta comunidad era una comunidad en donde los paganos no tenían lugar. De hecho, después Ezequiel les va a mandar un power en donde nosotros sintetizamos todas estas cuestiones y documentamos, ¿sí?, con pasajes de la Biblia estas cuestiones y estas reconstrucciones que hizo Rubén en sus textos. Y además, dijimos que no tenían acceso a los paganos y que se esperaba que la resurrección, este proceso complejo que explicábamos, que es una presencia, si se quiere, tácita del mensaje de Jesús, esta comunidad esperaba esa llegada inminente, ¿sí? Y por tanto había que cumplir con las leyes, observar las leyes, circuncidarse, tener pureza, los alimentos lo más puros que se puedan, y así podrían entrar lo más rápido que se pudiera al reino de Dios. En Galilea estaba Pedro. Pedro también arma un grupo que en realidad es un grupo un poco más abierto y que se divide en dos. Tenemos un grupo que es itinerante y tenemos un grupo que en realidad se abocó más que nada a buscar historias de Jesús y compilarlas. O sea, es un grupo que se vuelca muy fuertemente al estudio. Este grupo estuvo en Galilea, como decíamos hace un rato, y lo que hacen es armar recopilaciones, ¿sí?, de las palabras y de las historias de Jesús para poder autorizarse, ¿sí?, a formar en su nombre una iglesia. Esta comunidad es la que arma, digamos, la idea de que Jesús plantea que había que fundar una iglesia. Y después tenemos a las comunidades del Mediterráneo, que están conformadas más que nada por comunidades judías, y que tienen un interés en la figura de Jesús como el Mesías. Entonces, este interés hace que ellos empiecen a hablar el griego y puedan de esa manera comentar y leer las escrituras, ¿sí? Son comunidades que tienen una vida bastante alejada del templo, tienen una vida más mundana, si se quiere, y no tenían la figura de Jesús como una figura divina, sino más bien como alguien que se autoinmola, ¿sí?, y que lo hace para justamente darle paso a un proyecto de sociedad mejor. Entonces, en este sentido, la figura de Cristo es análoga a lo que sería el Mesías, el intermediario entre Dios y los mortales. Entonces, en estas tres diferentes comunidades podemos trabajar algunas características de las comunidades o de las primeras comunidades. La comunidad de Mateo estaba conformada también por cristianos precedentes o procedentes, no precedentes, del judaísmo, y que tiene lugar entre el 75 y el 76 y el 80 más o menos. Son comunidades que tienen una observancia muy estricta de la ley, tienen una radicalidad en donde tratan de seguir la ley entendida como las 10 palabras que trabajaron con Inés y con Ezequiel. Entienden que Jesús es el nuevo Moisés, que la iglesia la funda Pedro, y tienen la idea de volver a Palestina en un éxodo. La comunidad de Marcos, que tiene lugar entre el 65 y el 70, está conformado por cristianos que vienen del paganismo, se asientan en Roma. No dije que Mateo estaba
en Antioquía, y es una comunidad que critica muy fuertemente la de Marcos a Pedro, y lo critica por el tema de la autoridad. O sea, esta comunidad critica no solo a Pedro es el que con más fervor lo critica, pero entienden ellos que la autoridad está mal ejercida porque el poder solamente puede ejercerse como diaconía o servicio. Para esta comunidad, Jesús es el verdadero Hijo de Dios y se organiza en función de milicias campesinas. Rubén en sus textos dice que es una comunidad antijerárquica, y también los historiadores dan otro elemento que la ponen como una comunidad muy fuertemente antiimperial. ¿Por qué? Porque en realidad, como Jesús es el Hijo de Dios, el emperador es un impostor. Y por tanto, no había que hacerle caso a este emperador. Esta comunidad tiene una economía basada en el compartir, y también tienen como objetivo, como meta, volver a Galilea. La comunidad de Lucas, también conformada por cristianos que provienen del paganismo, se asentó en Grecia, y el rol de Jesús era darle a los pobres la buena nueva. En las dos últimas comunidades, tanto en la de Mateo como en la de Marcos, la figura del pobre es una figura que tiene una fuerza muy impresionante, porque en realidad el reino de Dios es de los pobres. Pero esta comunidad, la de Lucas, tiene una característica, y es que intenta recuperar las tierras, intenta recuperar los bienes perdidos y promulga el reparto total. Esta comunidad tiene dos momentos. Un primer momento que es más revolucionario, en donde se plantea incluso no pagar más impuestos, la comunidad de Marcos también, pero esta comunidad lo que plantea es que habría que recuperar todo aquello que se perdió. Estas comunidades fueron muy fuertemente perseguidas, y por tanto se dedicaron gran parte de su tiempo a moverse de un lugar a otro. Después están las comunidades paulinas, que son las comunidades más famosas. Pablo es el referente del cristianismo, es el que lleva adelante un proceso de muy fuerte conversión. Ustedes saben que la conversión de Moisés es una de las conversiones más famosas dentro de la Biblia, y la otra es la de Pablo. Estas comunidades adquieren un rol porque en realidad se dividen en tres. Están las comunidades del Pablo histórico, que tienen lugar entre el 50 y el 55, y las podemos encontrar y reconstruir en las cartas a los romanos, y es una comunidad muy fuertemente radical que está muy, pero muy fuertemente enfrentada a Pedro, justamente por el tema de la autoridad, entre otras cuestiones, la observancia de las leyes también. Las otras dos comunidades paulinas tienen lugar en la década del 80. La segunda comunidad la podemos asociar a las escuelas paulinas, se sientan en Palestina, y están conformados por carismáticos itinerantes, y son comunidades que se acomodan al contexto político. Y después tenemos la tercera comunidad paulina, que también tiene lugar en el 80 después de Cristo, que son comunidades que están orientadas más bien a los dirigentes, en donde se observa una clara jerarquía, ¿sí? Y en donde se pasa de la iglesia profética a la iglesia sacerdotal. Y la última comunidad que nos toca trabajar hoy es la comunidad que Raymond Brown llama la comunidad del discípulo amado.
Esta comunidad surge alrededor del año 95, la conforman cristianos procedentes del judaísmo y también del paganismo. Se desarrolla y se asienta en Éfeso y es una comunidad de discipulado. Esta comunidad tiene una característica, y es una comunidad que se va a cerrar en sí misma y que reconoce que su fundador es el discípulo, menos querido por el resto de los discípulos, pero el más amado por Jesús. El discípulo amado en ese sentido es un discípulo misterioso, ¿sí? Que era quien mejor comprendía las enseñanzas del maestro. Este grupo también era un grupo cerrado, también fue un grupo muy fuertemente perseguido, y es un grupo que plantea distintas disputas. Primero con los seguidores de Juan el Bautista, porque creían que Juan el Bautista rechazaba a Jesús como el Mesías. Después es un grupo que tiene un muy fuerte enfrentamiento con el mundo exterior. Recordemos que son comunidades cerradas en donde se tratan de hermanos, y son comunidades en donde ese tratarse de hermanos implica también que la mujer sea tratada como hermano y como hermana. Ustedes en la clase que viene, yo hoy no lo estoy trabajando porque es otra clase, pero van a ver el rol de la mujer en las primeras comunidades. Los invito a que vean esa clase porque es realmente muy interesante cómo esa construcción en donde las mujeres quedamos rezagadas o anuladas de todo tipo de actividad dentro de la historia, en el Nuevo Testamento aparece como muy fuertemente la figura y las mujeres tenemos un rol muy importante. En esta comunidad, justamente, la mujer tiene el rol de par y tiene las mismas responsabilidades que los varones en todos los sentidos. Como les decía, esta comunidad es una comunidad muy cerrada, es una comunidad muy pequeña, en donde se va a dividir a la humanidad entre los creyentes y los no creyentes, y hay una oposición entre la luz y la oscuridad, en donde claramente la luz son los miembros de la comunidad y la oscuridad es el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo también niega las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Después tenemos otra comunidad, ¿sí?, que también se opone a los judíos porque rechazan a Jesús, y esta otra comunidad que se opone a los judíos y que rechaza a Jesús, en realidad es una comunidad que es como un derivado de esta comunidad del discípulo amado y que también es una comunidad juánica, y que, igual que la comunidad del discípulo amado, se cree portadora de la verdad. La idea de hacer este repaso por las diferentes comunidades es ver cómo con el correr del tiempo el mensaje se va diluyendo y cada comunidad arma, según sus creencias, según sus costumbres, según el lugar en donde se asienta, una visión distinta de lo que fue el mensaje de Jesús. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por haber visto este video y espero que vean el próximo sobre el rol de las mujeres en las primeras comunidades. Muchas gracias.